Dennis Cloud, el hombre que le dio su voz al astrofísico británico Stephen Hawking. Stephen Hawking le habló al mundo sobre los misterios del universo con la voz que le dio Dennis Cloud. Esta es la historia de dos científicos brillantes, cada uno experto en su campo, que terminaron hablando con una sola voz, literalmente. Más precisamente, esta es la historia de Dennis Cloud, el pionero de la tecnología que le permitió la comunicación oral al astrofísico británico Stephen Hawking. Debo explicar cómo me comunico con la ayuda de una computadora y un sintetizador de voz, dijo Hawking. Estos me permiten seleccionar palabras de una lista en la pantalla, presionando un interruptor que está en mi mano. Cuando completo una oración, la puedo mandar al sintetizador de voz. En sus últimos años, la voz del profesor Hawking se hizo casi tan famosa como sus innovadoras teorías sobre la física cuántica y los agujeros negros. Pero no era suya. A los 21 años le habían diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica, ELA, y le dijeron que probablemente solo viviría un par de años más. Desafiando las probabilidades, vivió hasta los 76 años, pero en una traqueotomía de emergencia en 1985 perdió totalmente la capacidad de hablar. Fue entonces cuando entró en su vida el trabajo del estadounidense Dennis Cloud. Esa voz, la primera vez que escuché hablar a Stephen Hawking fue sorprendente. Creo que me empecé a reír, le dijo a la BBC Joseph Perkel, quien fue colega de Cloud en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, donde trabajaron como investigadores a fines de los años 70 y en la década de los 1980. En 1985, cuando la artista Yolanda Sonnabend hizo este retrato al óleo para el National Portrait Gallery de Londres, Hawking perdió la capacidad de hablar. La oficina de Perkel estaba justo al final del pasillo de la de Cloud. Era un hombre realmente modesto, tranquilo, extremadamente inteligente y muy trabajador. Podía trabajar en medio de un huracán y la calidad de su trabajo fue excepcionalmente buena. Cloud era un experto en síntesis de voz computarizada, específicamente en la generación de habla humana realista a partir de texto alimentado a una computadora. Para crear los sonidos grabó horas y horas de su propia voz. Hoy en día estamos acostumbrados a escuchar ese tipo de voz sintetizada, saliendo de todas partes, pero en esa época era completamente innovadora, y comparado con lo que había, la calidad del sonido que lograba era mucho mejor, explica Perkel. El elenco. Cloud llamó a su voz sintetizada Perfect Paul, que en español es Paul Perfecto. También desarrolló una versión femenina, la que llamó Pretty Betty, Betty Linda y Kid the Kid. Kid, la niño niña. El personaje de esa última voz estaba basada en su hija, la doctora Laura Fine, quien habló con la BBC en 2013. Yo era una rata de laboratorio, pasaba mucho tiempo en MIT. Mi papá tenía un cajón con dulces, contó. Mi papá grababa muestras de mi voz y eso le ayudaba a desarrollar la voz de niño o niña. Cuando habló con la BBC en 2013, Laura Fine, la hija de Dennis Cloud, compartió y describió estos dibujos que su padre había hecho, dándole rostro a sus personajes. Paul era él, Betty era su mamá y Kid era ella. Y no eran los únicos. Grababa sus voces, explicó Fine, porque las cualidades más importantes del sistema sintetizador de voz realmente son la naturalidad y la inteligibilidad, y a él le interesaba mucho que esos fueran de alta calidad. Stephen Perfecto Hawking. Otros científicos y técnicos trabajaron con el sintetizador de voz de Cloud para crear una computadora móvil que pudiera acomodarse en la silla de ruedas del profesor Hawking. Inicialmente, él era capaz de operar un dispositivo manual para seleccionar palabras y frases que Paul Perfecto hablaría. Era un proceso laborioso, pero le permitió a Hawking comunicarse, dar conferencias e incluso escribir algunos de los libros más vendidos del mundo sobre temas como la teoría del todo. Mi objetivo inicial fue escribir un libro que se vendiera en las estanterías de las librerías de los aeropuertos, pero para eso quizá el editor debía haber puesto la foto de una mujer desnuda en la portada en cambio de la mía, bromeó Hawking, con la voz de Paul Perfecto. Pero hay un giro trágico en esta historia: perder lo que se da. A principios de la década de 1980, Cloud empezó a recibir tratamiento para un cáncer de tiroides. Le habían dicho que era terminal y a medida que avanzaba comenzó a perder su voz. La radioterapia fue lo que le hizo perder la voz. Irónico, es una tragedia única que este hombre, que se concentró tanto en reproducir ese proceso natural, lo perdió, lamenta Perkel. Justo cuando su síntesis de voz mejoraba, se estaba quedando en silencio. A la izquierda, la computadora y carcasa del sintetizador de voz utilizada por el físico teórico inglés Stephen Hawking. A la derecha, la correa para la garganta para conectar su sintetizador de voz a un teléfono móvil en 1999. La hija de Cloud dice que él sabía que no sobreviviría a la enfermedad. Mi papá desafortunadamente murió a los 50 años, demasiado joven. Él sabía que tenía una enfermedad terminal desde cuando yo estaba muy joven.
pero siempre fue tan optimista. Recuerdo que cuando estaba demasiado enfermo como para ir a la oficina, yo le llevaba al trabajo a su casa para que pudiera continuar porque sabía lo importante que era para él, señala Perkel. Klatt falleció en 1988, el mismo año en el que Hawking publicó su libro Una breve historia del tiempo. A medida que la tecnología evolucionó, al profesor Hawking le ofrecieron voces mejores, incluso con acento británico. Las rechazó y se quedó con el Paul perfecto por el resto de su vida. En 2013 la BBC reunió a las hijas de ambos hombres, Laura Klatt y Lucy Hawking. Lucy Hawking es novelista y escribió 4 libros junto a su padre sobre las aventuras de un niño en el universo. Laura: ¿estaba Paul perfecto basado en la voz de tu papá? Sí, eso quiere decir que mi papá habla con la voz de tu papá. Es cierto, nunca lo pensé, pero la voz de mi papá sigue viva en tu papá. Stephen Hawking murió en el 2018, más de 50 años, después de que le dieran 2 años de vida. Su habilidad para comunicar teorías complejas al público es vista como una de sus grandes contribuciones a la ciencia. El trabajo pionero de Klatt sentó las bases para la síntesis de voz que ayuda a miles de personas en todo el mundo. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Gracias.